7. Vamos a retomar ahí. Ya los niños pueden tomar sus lugares. Listo, vamos a seguir. Entonces, capítulo 17, habíamos llegado hasta el versículo 9. Dice que hubo fianza para Jasón y los hermanos, los sueltan, los dejan libres. Ellos pretendían una sentencia de condenación inmediata. ¿Qué pasa con Pablo? Bueno, estaban buscando la cabeza de Pablo, ¿sí? Cuando la iglesia entiende esto, toman una decisión. Versículo 10. ¿Qué dice? Muy bien. Inmediatamente, los hermanos, sabiendo de la situación, toman a Pablo, a Silas, los mandan ¿a dónde? A Berea, ¿sí? Ahí en Berea, ellos van a seguir haciendo el ministerio, ¿sí? Si se puede de pronto mostrar ahí. Creo que aparece, no recuerdo, en ese mapa que estamos desarrollando. Vamos a ubicar Berea. ¿Lo tenemos ahí? Ok, sí. Berea, ¿listo? Entonces está muy cercana a Tesalónica. Los envían allá, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Lo mismo que hicieron en Tesalónica. Entran en la sinagoga de los judíos, ¿sí? Versículo 11. Muy bien. Eran más nobles, ¿sí? Esta expresión nobles no tiene que ver con una posición social, ¿sí? Como se menciona en otros conceptos o en otros capítulos de Hechos. Mujeres nobles, por ejemplo. Aquí cuando se habla de nobles se habla de la actitud que ellos tenían frente a la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, esta expresión nobles del versículo, habíamos leído en el versículo 11, ¿cierto? Se usa como contraste. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, ¿sí? Los que estaban en Tesalónica eran los que habían creído, obviamente, ¿no? Estaban muy interesados por la escritura, lo vimos. Eran personas que estaban sedientas por la palabra de Dios. Pero los de Berea tenían un interés mucho mayor. Dice allí, tenían mayor nobleza frente a las escrituras. ¿Cómo se demuestra esa nobleza? Según el versículo. Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿sí? Iban a las escrituras para convencerse por las escrituras de que el mensaje que Pablo predicaba estaba basado ¿en qué? En las escrituras, ¿sí? Para ellos lo más importante, por eso dice que eran más nobles, era que todo lo que ellos creyeran en ese momento tuviera base escritural, ¿sí? Entonces, obviamente como el mensaje de Pablo era 100% escritural, ellos abrieron el corazón al evangelio, ¿sí? Escudriñaban, dice, todos los días las escrituras. No muchos recién convertidos hacen eso, ¿o sí? Se les habla del evangelio y no todos están todos los días allá a ver qué más aprendo, a ver, ahí me hablaron de esto, venga, vamos a leer todo lo que está diciendo ahí. No muchos hacen eso, ¿sí? Pero ellos lo hacían, dice, lo hacían cada día, ¿sí? Por eso se les llama nobles. Versículo 12. Muy bien. Hubo mucha salvación en aquel lugar. Por eso se les llama nobles. Quizás en porcentaje es el lugar donde más convertidos hubo, ¿sí? Aunque la ciudad era, en comparación con otras, era pequeña, pero había mucha disposición, ¿sí? ¿Cómo se le llama a ese grupo? Bueno,
Muchos de ellos dicen mujeres griegas de distinción, mujeres de alta clase social, ¿sí? Llegaron al evangelio. Y dice también allí, y no pocos hombres, ¿no? Se resalta mucho el tema de las mujeres porque fue característico allí. Muchas mujeres y muchas de ellas de alta distinción. Y hombres no fueron pocos, dice. Entonces se formó un grupo muy bueno allí. Versículo 13. Muy bien. Mire cómo son los judíos. Los judíos quedaron con la sangre en el ojo, ¿sí? No pudieron atrapar a Pablo, ¿se acuerdan? Casi matan a Jasón, pero quedaron con esa espinita. Fueron y lo buscaron a Berea. Seguramente le avisaron que fue para allá. Llegaron allá, ¿sí? Fueron allá, alborotaron también a las multitudes. Esto es muy común en los judíos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Eran muy sediciosos, muy sediciosos. Los mismos romanos tuvieron muchos problemas con ellos. Por eso pasa lo que pasa en el año 70 después de Cristo. Los romanos toman la ciudad, el control de todo Jerusalén y las ciudades que estaban llenas de judíos y las destruyen, las acaban, matan un montón de judíos. Porque ellos eran así, formaban rebeliones y albaban alborotos y mataban un montón de gente, hasta soldados mataron muchas veces. Entonces esto no es algo raro, ¿sí? Ellos sabían cómo hacerlo, eran como expertos en el asunto. Manipulaban a la gente y la gente les seguía de alguna manera, mintiéndoles. Y la multitud pues se deja llevar. Versículo 14. Muy bien, ¿qué pasó? A ver si tenemos, no tenemos mapa. Ahorita lo mostramos, ¿sí? Dice allí, los hermanos, dice, inmediatamente, parecido al versículo 10. Eran situaciones muy al límite, ¿no? Sí, eran de alta adrenalina. El ministerio de Pablo fue de muchísima adrenalina. Él llegaba y en una ocasión en Damasco dice que lo tuvieron que colgar de un canasto y bajarlo. Lo iban a matar. ¿Sí? Esta ocasión no es distinta. Dice, te van a matar, tienes que salir. Sale corriendo a otro lado. En este caso tiene que salir de Berea. Dice, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces, estando en Berea, Pablo va a viajar ¿a dónde? Atenas. Ya esta región, conocida ya como Grecia, aunque todo después es llamado Grecia como país, pero Macedonia y Grecia tenían una división de territorios, ¿sí? Este territorio ya griego era un territorio mucho más culto, mucho más filósofo, tenían muchísima más mercadería, mayor nivel económico que las partes de Macedonia, que eran más pobres, ¿sí? Bueno, ellos van a llegar a Atenas, ¿sí? Donde nació la filosofía, ¿no? ¿Sí? Toda la porquería que se enseña hoy, ¿sí? Allá nació, allá. Ahora, él va a llegar a ese lugar, sabemos lo que pasa, ¿no? Mientras, dice el dato, versículo, a ver, estábamos en el 14, ¿sí? Silas y Timoteo se quedan allí. ¿Dónde? En Berea, ¿sí? Versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Habían unos hermanos que habían conducido a Pablo para que fuera hacia Atenas. Lo acompañaron en el proceso hasta donde pudieron, ¿sí? Dice allí, reciben orden para Silas y Timoteo, que quedaron esperando en Berea, ¿sí? De que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, dice, salieron, ¿no? Para encontrarse ¿con quién? Con Pablo en Atenas, ¿sí? Pablo llega a Atenas, versículo 16, y ahí va a haber una situación muy conocida.
Versículo 16, ¿qué dice? ¿Sí? Imagínense lo que era Atenas. ¿Sí? Atenas, aunque todas esas ciudades estaban bajo el dominio romano, era cultura netamente griega, ¿sí? De la que los romanos tomaron muchísimas cosas. Ahora, dice que su espíritu se enardecía, la idea es arder, como una especie de olla hirviendo. ¿Mm? ¿Por qué se enardecía? Bueno, veía la ciudad y estaba llena de ¿qué? Idolatría. Era terrible ver el paganismo que había, habían dioses para todo, ¿sí? Pues algo de eso sabemos por lo menos por las películas o los libros. ¿Sí? ¿Cuántos dioses tenían los romanos y le hacían culto a todo eso? ¿Sí? Y todo el paganismo que practicaban alrededor de eso, eso era terrible. ¿Sí? Cuando él llega allá, pues imagínense, él viene de Jerusalén, ¿sí? Que sea lo que sea, no había paganismo, ¿entienden? Llega a otras regiones donde sí había idolatría, pero a un nivel mucho más bajo. Pero eso es como ir a Las Vegas, ¿entienden? Y ver todo lo que se hace en Las Vegas, eso es una porquería. Esas ciudades donde el pecado está a flor de piel, donde usted camina y ve todo descubierto. Eso era Atenas. ¿Sí? La idolatría marcada en cada una de las calles y los lugares donde uno podía caminar. Versículo 17. ¿Qué dice? Muy bien. ¿Dónde entró? Sinagogas. Habían sinagogas en Atenas. Interesante, ¿no? Había mucha idolatría, pero entrar a una sinagoga en cierta forma era un alivio. ¿Sí? Por lo menos no había paganismo, idolatría, inmoralidad, porque la inmoralidad estaba en todos los reflejos de los dioses. ¿Sí? Llegar a un lugar así era en cierta forma un reposo al ver toda la porquería que se veía en la ciudad. Y entonces dice allí, con los judíos y piadosos. Habían judíos realmente temerosos de Dios en las sinagogas. Y muchos de ellos obviamente se convertían al Señor. Dice, y en la plaza cada día con los que concurrían. Esos muchos de ellos eran griegos. ¿Sí? Ni siquiera tenían nada que ver con la sinagoga. Versículo 18. Ahí está. ¿Sí? Interesante. Es un auditorio muy distinto. ¿Por qué? Porque muchos de los conflictos que tuvo Pablo muchas veces fue con los judíos y le debatían. Y algunos blasfemaban debatiendo porque no querían aceptar y no querían aceptar. Con los gentiles no era la misma forma de operar, porque los gentiles, ¿qué les importaba la ley? Los gentiles tenían sus cuestiones filosóficas, como el día de hoy. Ay, tú piensas muy interesante. ¿Sí? Tu forma de pensar es respetable. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es lo mismo de otra manera, es decir, no me interesa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Porque es un poco llevar el pasaje a lo que uno vive, a lo que la iglesia vive también, no de la misma manera, o sea, no es que vamos por allá y vemos estatuas por todo lado, pero es que idolatría hay por todo lado. Paganismo en redes sociales, eso es terrible. ¿Sí? Ahora, él se va a enfrentar a ello, lo vamos a ver después. Le dicen algunos epicúreos y estoicos, ¿sí? Eran fuentes filosóficas que negaban, muchos de ellos negaban el hecho de la posible deidad encarnada, por ejemplo. ¿Sí? O sea, creer que Jesús vino en carne, ¿sí? Como Dios, eso es imposible. ¿Sí? Muchos de esos conceptos vienen de las enseñanzas filosóficas. Ahora, ¿de dónde salen estas enseñanzas? De la mente del hombre. ¿Qué garantía tiene eso? O sea, lo que a usted se le ocurra decir, ¿sí?
y el otro toma eso como garantía, o sea, es más tonto que el otro. ¿Sí? Eso es terrible, ¿no? Pero la ciudad estaba llena de eso. Dice, habían epicúreos y habían estoicos. ¿Sí? Y preguntaban, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Sí? Se puede tomar como una ofensa, quizás hasta un punto puede ser una ofensa directa, pero el concepto allí es una que le gusta decir cosas, como muchos de ellos lo decían. O sea, hay un nuevo discursero, ¿sí? Otro orador, que a ver qué es lo que dice. ¿Mm? Y entonces, algunos dicen, es predicador de nuevos dioses, claro, porque todo para ellos son dioses, ¿no? Como el día de hoy lo asumen de otra manera, pero lo encierran en lo mismo, lo que está en su mente, ¿sí? Y entonces, Pablo les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Eso no cabe en la lógica y filosofía humana, ¿o sí? Es absurdo. Primera de Corintios lo dice. Versículo 19. Dice, asuntos públicos o se debatían cuestiones o políticas en público. ¿Escuchando? Listo. Entonces, le preguntan, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Por favor, nos comparte lo que tú piensas. ¿Sí? Ahora, a veces son así, ¿no? Hay personas así. Me gustaría escuchar tu versión. ¿Sí? Y algunos lo escuchan a uno así, ¿eh? ¿Sí? Qué interesante lo que tú piensas. No es que lo que yo pienso. ¿Sí? Entonces ahí obviamente puede haber un conflicto. Dice allí, versículo 20. ¿Qué dice? Ahí está. Estás hablando cosas extrañas, nunca habíamos escuchado eso. Queremos saber qué significa. Ahora, eso puede ser un buen comienzo, ¿sí? Una persona con curiosidad. Y de pronto en el proceso pasa de la curiosidad al interés. Puede pasar. En la mayoría de casos no pasa así. ¿Mm? Vamos a ver un caso de eso, ¿no? Y entonces él dice, listo, ¿me quieren escuchar? Me van a escuchar. Versículo 19, no, me atrasé, 21. Ahí está la razón, por eso le llevan a ese lugar. ¿Por qué? Porque querían escuchar algo nuevo. ¿Sí? Yo no sé cuántas tonterías se paraban a decir a diario. ¿Sí? Porque para decir tonterías ahí, ¿sí? No hay problema. ¿Sí? Se paraban y escuchaban cualquier barbaridad decían. Los aplaudían, uy, qué interesante tu forma de pensar. Ujú. Entonces, pensaron que con Pablo iba a hacer lo mismo, ¿no? Como que a ver qué discurso nos va a echar. ¿Sí? Querían escuchar o decir que algo nuevo, porque muchos de ellos segundamente ya se habían parado ahí, ¿sí? A decir sus cosas, ¿no? Pero como el evangelio no es de opiniones o de pareceres,
Versículo 22. ¿Qué dice? Ujú. Empieza el discurso, ¿no? Varones atenienses, y pues todos ellos eran paganos, de cultura pagana, ¿sí? Los griegos eran un desastre moralmente, espiritualmente obviamente, ¿sí? Y dice allí, observo que ustedes en todo son muy religiosos. Ahora, esta expresión religioso no tiene que ver con piadosos, como así lo eran a veces algunos judíos, que eran religiosos y piadosos, tenían temor de Dios, ¿sí? Pero estos no eran temerosos de Dios, eran religiosos de acuerdo a sus costumbres. Entonces, eran unos paganos terribles, ¿sí? Le sacrificaban y adoraban a Zeus, no sé, puede ser yo no sé cuántos dioses tenían ellos, ¿sí? Cualquiera de ellos, el que les conviniera, ¿sí? Versículo 23. ¿Qué dice? Muy bien, hay una oportunidad tremenda. Él ve una especie de inscripción allí donde querían seguramente más adelante establecer un nuevo Dios o otro Dios que no tuviera una imagen en ese lugar. Entonces estaba pendiente escribir qué Dios era. Y él vio la oportunidad y dice, este es el Dios no conocido. Claro, ustedes no lo conocen, ¿sí? Ustedes adoran a esos dioses, adoran a ese Dios y no tienen ni idea de quién es. Bueno, de ese Dios les quiero hablar. Versículo 23. De ese Dios que ustedes no conocen. Interesante, ¿por qué? Porque ellos pensaban que conocían todo, porque para ellos el conocimiento intelectual era todo. Y Pablo les dice, ustedes no conocen a este Dios. ¿Mm? Versículo 24. ¿Qué dice? Muy bien, gracias. Dios, ¿cómo presenta a Dios en el argumento? El creador, el que hizo el mundo. ¿Por qué? Porque de ahí surge el origen de Dios en la revelación escritural, ¿sí o no? Dios es el origen de vida, ¿sí? Y claro, de allí Dios revela su plan, pero no se puede hablar de Dios a una generación como esta si no se relaciona con el Dios creador. ¿Qué significa eso? Que Él es eterno, porque Él creó todas las cosas, de Él se originan todas las cosas, ¿sí? Siendo el Señor, el dueño del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como toda religión, como todo paganismo practicado, hacía, ¿o no? Estaba el templo, lo vamos a ver después, el templo de la diosa Diana, ¿sí? Que era Artemisa, la misma, ¿no? Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo en ese tiempo, un paganismo total, ¿sí? Pero ese era el concepto, ahí está, Dios allá es propicio, le ofrecemos allá y ese Dios nos es propicio a nosotros en ese lugar. Entonces, claro, el concepto del encierro de ese Dios es de acuerdo a la mente limitada del ser humano de ese Dios. ¿Dónde lo pongo? ¿Sí? ¿Dónde lo busco? Bueno, está allá. Pero el Dios verdadero no está limitado a la mente humana ni al entendimiento humano, porque Dios es el origen de. ¿Sí? Ahora, dice allí versículo 25, si lo leen. Muy bien. Ni es honrado por manos de hombres. ¿En qué sentido? De que el hombre no puede hacerle una imagen. No puede buscarle ni adorarle a través de sus recursos, como se hace en todo sistema de idolatría, ¿o no? Una imagen, ¿sí? El dinero, obras, esas son las manos humanas. Pero este Dios dice, ustedes no lo pueden buscar por manos humanas, ni por obras humanas, ni por recursos humanos, ¿sí? Dice, porque Él no necesita de nada, como los dioses que hace el hombre, ¿o no? Yo lo creo
lo alimento, lo sostengo, lo cuido, para que Él me cuide. Eso es un absurdo, ¿sí? Es lo más absurdo que hay. Pero así es la idolatría, ¿o no? Yo lo alimento para que me sostenga a mí. ¿Mm? Él es el que da vida, aliento y ¿qué? Todas las cosas. Porque Él es el absoluto. Ese concepto jamás lo habían escuchado, se lo aseguro. Porque todo Dios que había ahí, o que hay en la mente del hombre, es lo que el hombre forma. Y lo que el hombre forma es limitado al pensamiento del hombre. ¿Sí? Dios es un absoluto que rompe los esquemas de la mente humana. Y el hombre por eso dice, se maravilla a través de la fe de conocer las grandezas de Dios. ¿Sí? Dios no está limitado, no necesita. Dios es el que da al hombre, les está diciendo allí. Versículo 26. Muy bien. Miren que Dios es un Dios que interviene en la vida del hombre. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el concepto de la idolatría, el Dios de todo concepto de idolatría, ¿sí? Es el hombre rogando a ese Dios que le dé algo, ¿sí? Que no lo castigue. Por ejemplo, en algunos conceptos era hacerle sacrificios para que fuera propicio y no viniera su ira y se descargara la ira de los dioses. Eso era mucho de todas las religiones, de los griegos también, ¿sí? Pero el Dios de las Escrituras es mucho más que eso. Primero, versículo 26, Él hizo al hombre de un solo linaje, ¿sí? Ha hecho a todos los hombres, ¿sí? Todos tenemos el mismo ¿qué? Origen, ¿sí? Importante. Lo puso sobre la faz de la tierra para que la habite. Le ha prefijado el orden de los tiempos. Es decir, Dios le puso límite a la existencia del hombre sobre la tierra. El hombre no puede pasar ese límite, ¿sí? El hombre no puede terminar un día más en su vida si Dios no quiere. Eso se llama prefijar el orden de los tiempos. Dios es soberano sobre la vida del hombre. Eso es algo que al hombre le cuesta aceptar, ¿no? ¿Sí? No, yo dispongo y yo determino qué día voy a morir. ¿No han visto las películas? ¿Sí? No te permito que mueras. ¿Sí? No he decidido no morirme, dicen algunas películas. ¿Y usted quién es para decidir? ¿Sí? Pero eso es un concepto muy humano, ¿no? Muy de tener el control. Ahora, Pablo presenta a ese Dios que tiene el control absoluto de la vida del hombre, la vida y la muerte, ¿sí? Los límites de su habitación, hasta dónde puede llegar, ¿Mm? Lo que puede obtener. ¿Mm? El hombre no puede pasar el límite. A veces se habla de poblar otros planetas, ¿sí? Tonterías como esas, ¿sí? El hombre fue creado para vivir acá, no puede pasar esos límites, ¿sí? El resto son puras carretas y mentiras, ¿sí? El hombre fue creado para vivir en la tierra y allí Dios le sustenta, le pone un límite de su habitación, un orden en los tiempos. Todo está limitado por Dios. Versículo 27. Interesante, ¿no? ¿Para qué Dios hace todo lo que hace? ¿Por qué le da vida al hombre? ¿Por qué le da sustento? ¿Por qué le pone límites? Donde el hombre dice, uy, pero si nosotros pudiéramos. Si alguien dice, si yo pudiera volar, ¿sí? Sería un pájaro, sí. Pero Dios no creó al hombre para volar, por ejemplo, porque le puso límites, ¿sí? Ahora, ¿qué le enseña eso al hombre? Que hay alguien que es soberano sobre él, que no puede cambiar lo que ha sido puesto para él. ¿Y cuál es el propósito de eso? Que busquen a Dios. El hombre tiene una intuición y una conciencia dentro de sí, el pagano, dice la Escritura, de que hay un Dios real, de que hay un Dios verdadero, que es una autoridad sobre su vida. El hombre lo sabe, ¿sí? Y Dios pone un testimonio de sí mismo en la creación.
Si en alguna manera dice palpando, ¿sí? Obviamente este palpar no tiene que ver con tocar a Dios, sino poder reconocer en la idea, como cuando alguien reconoce el rostro de una persona por palparle en la idea. ¿Cómo se reconoce a Dios? Pues en todas esas cosas. Hay lluvia, hay sol, hay provisión, hay vida y muerte. ¿Quién está controlando eso? Pues Dios. Lo que ha hecho el hombre es apagar ese interruptor y decir Dios no existe. Pero está muy claro para él que Dios está ahí. ¿Sí? Ahora, aunque ciertamente dice, no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Qué está diciendo el texto? Que el hecho de palpar a Dios no es un imposible, no es una cuestión imposible o difícil para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho cercano al hombre. Es más, Pablo dice, si ustedes lo han leído en Romanos capítulo 10, ¿sí? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo de los cielos. ¿Quién descenderá al abismo para traer a Cristo de entre los muertos? ¿Por qué? Porque eso no es obra del hombre. O sea, la salvación del hombre no es nosotros traemos a Dios para que venga y nos salve. Hacemos que Cristo resucite para que nos dé vida. ¿Y cómo lo hacemos? No. La palabra de fe no se trata de eso. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hizo para rescatarme a mí. No es lo que yo hice para conseguir a Dios de alguna parte. ¿Sí? Por eso dice, sino que esa palabra de fe dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Qué está diciendo? Que la salvación está al alcance de la mano. Es decir, cuando una persona escucha el evangelio, ahí está. Y con su boca confiesa su fe. Afianza su fe. Ahí alcanza ¿qué? La venida de Cristo a la tierra para salvarlo, la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Cómo lo obtiene el hombre? Por fe. ¿Qué obra hizo el hombre ahí? Ninguna. ¿Pero está al alcance del hombre, sí o no? Sí. Dios hizo que fuera accesible. ¿Entiende? Eso es lo que está diciendo Pablo. La religión que está alrededor de él es todo obra de hombre, ¿o no? Sacrificios, esfuerzos, ¿sí? Todo tipo de prácticas paganas para obtener favores. Y él les presenta a un Dios que es suficiente, absoluto, que ofrece un regalo de gracia, que está cerca, dice. Ahí está. Versículo 28. Estamos terminando. Muy bien. Él toma una referencia de profetas que habían dentro de la sociedad de los griegos. Y saben, algunos decían verdades sin quererlo. Linaje suyo somos. Ahora, de ahí se toma lo que él mencionó anteriormente. Por él vivimos, ¿o no? Sí, el creyente lo tiene claro, el inconverso no. Pero el inconverso tiene que entender primero esta verdad para salir de su paganismo, ¿sí? De su vida de pecado. Dios le ha dado vida. Todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha permitido. Le da vida, le ha seguido dando vida hasta el día de hoy. Nos movemos, les da salud, ¿sí o no? Es Dios, y le da salud a uno de los inconversos, lo que está diciendo, a ustedes. Somos, ¿sí? Lo que seamos, lo que hayamos logrado, lo que seamos hasta el día de hoy, dice Pablo, es porque Dios lo ha permitido, nos ha dado vida, nos ha dado recursos, ¿sí? Ganancia material quizás también, porque el linaje suyo somos, ¿sí? Dios interviene en la vida del hombre, ¿sí o no? Sí, aunque el hombre no le conozca, como ellos, pero Dios se dio a sí mismo testimonio a ellos. Les habló de sí mismo a ellos y a todos los hombres, les ha hablado que Él es Dios, Él es el verdadero. Versículo 29. ¿Qué dice?
Muy bien. Siendo pues linaje de Dios. Ahora, Dios es espíritu y Él lo ha presentado de una manera categórica. Él es el creador, el sustentador, el dueño de la vida, el Señor de todas las cosas. ¿Dónde está Dios? ¿Qué imagen le van a hacer? No puede. Ahora, siendo linaje de Dios, ¿sí?, no debemos pensar que la divinidad, por eso el concepto de algo divino es un concepto exclusivo para Dios, no hay algo más que sea divino. Puede ser bonito, hermoso, pero divino no. Divino es Dios, no más. Ahora, dice allí, pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra. ¿Qué eran los dioses de ellos? Oro, plata, piedra, lo que fuera que estuviera en la lista. Todo imaginación de hombres. ¿Sí? Este es el Dios del trueno. ¿Sí? ¿Y quién le dijo que era así? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién le dijo que había un Dios del trueno? Imaginación del hombre. ¿Sí? Pero de ahí parte la idolatría porque ya es un Dios. ¿Cuántos adoraban a ese Dios? Millones de personas. Una mentira. ¿Sí? Eso era la imaginación. Pero la divinidad no está sujeta a la imaginación y obra del hombre. A Dios no se le puede hacer imagen. Isaías 40. ¿Qué imagen me compondréis? ¿Sí? ¿Cómo es la cara de Dios? Eso no tiene sentido. Versículo 30. Ahí está, pasaje muy conocido, ¿no? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿sí? Es decir, Dios ha sido paciente con la ignorancia del pecador. Esa ignorancia es voluntaria, ¿eh? Pero Dios ha tenido paciencia. Pero ahora dice, manda a todos los hombres, incluyéndolos a ustedes, les está diciendo, en todo lugar, llámese Atenas, no importa, no, es que aquí somos filósofos, no importa. Dios le está mandando que usted se arrepienta. ¿Sí? No es que yo me formé, no es que a mí no me parece, no importa. Es que usted tiene una orden y tiene que arrepentirse. ¿Sí? Que se arrepienta. Ese es el mandato de Dios, porque Dios es autoritario, ¿o no? ¿Sí? Dios no está por ahí rogando que, por favor. ¿Sí? No, Dios da una orden, usted tiene que arrepentirse. ¿Sí? Versículo 31. Ahí está. Ahora, ¿por cuánto es una razón, cierto? ¿Por qué razón manda esto? Porque es que Él estableció un día de juicio. Hebreos 9:27 lo dice, ¿no? Todo el mundo va a ser juzgado con justicia. ¿Eso qué significa? ¿Malas noticias para el hombre o no? Sí, no son buenas noticias. Como el hombre proclama hoy en día, queremos justicia. Y mejor no diga nada. ¿Sí? Mejor que no venga justicia ahorita, porque si viniera la justicia, condenación. ¿Sí? Esa sería la justicia sin Cristo, ¿no? ¿Qué es el hombre sin Cristo? Injusticia. ¿Sí? Ha establecido juzgar con justicia por medio de ¿quién? De Cristo, varón a quien designó, dando fe a todos, testimonio, dio testimonio el Padre del Hijo, cuando le resucitó de los muertos, ¿sí o no? Claro, los creyentes le vieron. Más de 500 personas a la vez, dice la Escritura, vieron a Cristo resucitado. ¿Sí? Entonces hay testimonios de que Cristo resucitó. Versículo 32. Muy bien. Cuando llegó al punto, ¿sí?, de la resurrección de los muertos, es más, este punto va a ser digamos, la base por la cual Él va a ser juzgado más adelante, por la resurrección de los muertos. ¿Sí? Y entonces dice allí, se burlaban muchos. ¿Sí? Ay, este sí está loco, este sí se chifló. ¿Qué resurrección de los muertos? Y eso no cabe en la filosofía humana. ¿Sí? Un hombre no se pone a pensar en su mente y saca una conclusión, el hombre va a resucitar. Nunca en una filosofía sale ese concepto.
porque es un mensaje 100% del Evangelio. Entonces, cuando él presenta eso, pues hay un rechazo notorio de la multitud. Se burlan, ¿sí? Que es, digámoslo así, la reacción de muchas personas al no tener argumentos. ¿Sí? Como no entendí, no sé cómo debatirle, entonces me burlo para callarlo. ¿Sí? Es lo que hacen muchos. Y otros decían, ya te oiremos otra vez, ya habrá oportunidad, vamos a seguir charlando. ¿Sí? Algunos nos contestan así, ¿no? ¿Sí? Después seguimos hablando, interesante lo que dices. ¿Sí? A veces no vienen después. ¿Mm? Versículo 33. Muy bien, termina el discurso, hubo todo tipo de reacciones, uno diría, ¿a qué hablar esa gente es más necia? Y sí, es un grupo de necios, ¿sí? Yo creo que el ambiente era terriblemente difícil, ¿sí? Pero hubo fruto, versículo 34. Muy bien. Se identifican dos principales. Dionisio, un nombre muy griego, ¿sí? Había un dios llamado Dionisio, pero este Dionisio era un areopagita, es decir, era un hombre que se encargaba de organizar cuestiones de juicios o cuestiones de debates en ese lugar público, tenía cierta autoridad y fue ganado para Cristo en ese lugar. Interesante. Se menciona a Dámaris, ¿sí? Nombre bíblico, ¿no? ¿Hay Dámaris en la iglesia? Creo que no. De pronto en las próximas generaciones. Dámaris, un nombre sugerido, ¿no? Y otros con ellos. Eran griegos, eran gentiles, ¿sí? Pero llegaron a Cristo, se formó una iglesia en Atenas, ¿sí? La obra de Dios continúa, ¿no? No debió ser fácil enfrentar, yo no sé, ese ambiente debió ser muy pesado, ¿sí? Pero el Señor lo respaldó y terminó el mensaje y hubo fruto. De esos lugares donde uno dice, no, aquí no se convierte en nadie, ¿sí? Como Jeremías, pero a Jeremías se le había dicho, nadie se va a convertir. Pero hubo resultados, personas que preguntan, oiga, muy interesante lo que usted dijo, quiero entender lo que usted dijo. O gente que le dice, yo he creído lo que usted me compartió. Queda uno como, ¿sí? A veces hay situaciones así, ¿no? Que generan como un aire nuevo, ¿no? De esa desilusión, de esa carga a veces pesada en el ambiente, como que hay gozo de nuevo y se valió la pena, ¿sí? Yo creo que en el show infantil hay muchas ocasiones así, ¿no? Y uno dice, no, esto aquí, y resulta que sí. ¿Mm? Muy bien. La próxima vamos a continuar. Entramos al 18, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estoy bien? Que cerré aquí. Sí. Pablo llega a Corinto. ¿Sí? Pues la iglesia de Corinto sabemos, 2 cartas se escriben a esta iglesia. Entonces no es algo menor, ¿no? La idea es seguir avanzando. Estoy tratando de definir si terminando la clase hacemos un repaso de algunas cosas que hemos visto antes de la geografía, pensando un poco en los mapas. Repasen lo que estamos viendo en los viajes misioneros, quizás algo del desarrollo de la nota es parte de los viajes, ¿sí? No tan específico, pero sí en forma general, para que ustedes mismos aprendan a relacionar los eventos en las escrituras, ¿sí? Entonces vamos a terminar en oración, nos falta poco realmente para terminar la materia, y yo les voy de pronto avisando que sigue más adelante, ¿listo? Oremos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, por tu obra, Señor, la iglesia maravillosa que avanza con el poder de tu Espíritu, con el poder de tu palabra, la luz y la autoridad de tu palabra. Gracias por Cristo, porque Él sostiene la iglesia, porque nos sostiene a nosotros, Señor, y la obra prevalece, Señor. Ayúdanos a tener ese mismo corazón que los siervos tuyos en la iglesia primitiva, de predicar el Evangelio, de guardar el Evangelio, Señor, de no cambiarlo, de no distorsionarlo,
a pesar de los ataques, a pesar de las trabas, a pesar de las presiones. Ayúdanos a aprender de cada lección, de cada historia, que podamos grabarlo en nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.